¿Cómo están, familia? Para una nueva revolución marca la casilla número 4. Es inverosímil a veces algunos planteamientos con los cuales nos han mantenido adormecidos durante muchos años, si no es que décadas, y entre ellos los acuerdos de paz. Para unos una farsa, para otros una realidad. Y usted, dígame su respuesta. ¿Es una verdad que existieron los acuerdos de paz? ¿Fue una realidad? ¿O realmente todo fue una gran mentira? Pues hay un debate en donde todos se le han ido con patada voladora al presidente Nayib Bukele. ¿Qué dice el planteamiento que hace el presidente? Viene David Morales, y David Morales era el procurador de derechos humanos por parte del FMLN. Dice: no, Nayib, no fue una farsa. Y el presidente contesta: decirle eso a los cientos de miles de personas que perdieron a sus familiares o que quedaron con discapacidades para que un grupúsculo de aprovechados los abandonaran y se lucraran de sus muertes en un negocio llamado guerra y en otro negocio al que llamaron acuerdos de paz. Es aquí donde empieza un planteamiento y muchas personas se han ofendido y otras no. ¿Qué es la verdad de todo esto? La verdad es que durante la guerra hubieron muchas muertes, muchas. Durante los acuerdos de paz, que es todo lo que hemos vivido ahora, también han habido muchos muertos. La verdad es que han habido muertos. La verdad es que un acuerdo de paz empezó a consolidarse a raíz que el presidente Nayib ganó las elecciones. Si no, pues veámonos bien. En un año que el presidente ha estado a la cabeza del gobierno, a usted mejor que nadie nos consta de que la violencia es menos en El Salvador. A usted le consta que hay menos muertos. Incluso hemos tenido días en donde no hay muertos. Hay unas comparaciones bien interesantes que se hacen entre lo que estaba sucediendo en nuestro país en comparación a lo que pasaba en Honduras, lo que pasaba en Nicaragua, lo que pasaba en distintos países. ¿Y sabe qué? Nosotros en El Salvador fuimos de los que menos tuvimos incidentes de violencia, así como también fuimos los que menos tuvimos muertes. Pero todo esto ha sido bajo la administración del presidente Nayib Bukele. Es más, vamos a ir obteniendo un dato bastante importante. Roberto Valencia, quien es un periodista del Faro, pero es uno de los favoritos que el presidente siempre retuitea, porque Roberto Valencia como que lleva analizando el índice de mortandad de la población salvadoreña, así como también lleva la comparación de distintos países, y dice: la pandemia y los encierros no impidieron que la violencia homicida aumentara en Costa Rica y Panamá en el 2020. Los asesinatos subieron un 1% y un 6% respectivamente respecto a 2019. ¿Se da cuenta usted que en este planteamiento que hubo coronavirus y muchos decían: no, lo que pasa es que como la gente está encerrada, no se matan? Antes del coronavirus también vimos que habían días que no habían muertos. ¿Y me va a decir usted que Raúl Melara está sometido a Nayib Bukele? No. Si por él fuera, ya le hubiera levantado un juicio. Pero no es así. Y él ha dicho: miren, la verdad es que ha disminuido y a veces no se reportan homicidios. Roberto Valencia, quien es un reportero de El Faro, que usted sabe que El Faro es muy hostil con el presidente Bukele, y cuando digo hostil no me refiero a que le hace investigaciones que demuestren que el presidente quizás estuviera haciendo algo malo. No, lo que hemos quedado demostrado es que son puros chambres los que levanta El Faro. Él viene del Faro, y cuando hace el planteamiento: la pandemia y los encierros no impidieron que la violencia homicida aumente en Costa Rica y Panamá, en el 2020 los asesinatos subieron al 1 y al 6% en estos dos países que son clasificados como los menos violentos desde quizás en comparación de los gobiernos de Serén para atrás. Pero en plena pandemia nosotros tuvimos
días que no pasaba absolutamente nada. Y eso que allá los tenían encerrados y a nosotros andábamos libres. Ahora bien, a raíz de esto, muchas personas empiezan a decir, bueno, la verdad es que Nayib no sabe de historia, porque los acuerdos de paz sí sirvieron. Y la pregunta es, ¿sirvieron para quién? ¿Quiénes son los que estuvieron mejor? ¿Sabe usted que Nidia Díaz, sabe usted que muchos de los firmantes de los acuerdos de paz hoy en día son los únicos que ellos tienen seguridad? ¿Y el pueblo vulnerable tenía seguridad bajo los gobiernos del FMLN y del Partido Arena? No, en lo más mínimo. Siempre fuimos los más vulnerables. Y por eso es lo que le duele a esta gentuza del FMLN y de Arena, le duele que el presidente los deja al descubierto. Los deja al descubierto la gran farsa. Por eso David Morales dice, no, Nayib, no fue una farsa. Y dice lo siguiente, Carolina Rams, es que los muertos no fueron una farsa, desgraciados. Lo que fue una farsa es que mandaron a pelear a tanta gente y las cúpulas felices, repartiéndose el botín. No se haga que no entiende lo que dijo el presidente. Ya deje de dañar y confundir al pueblo. Pocas veces estoy de acuerdo al 100% con Nayib, pero aquí sí las guerras son negocios. O ya se les olvidó que llegaron a recibir $1 millón diarios en esa época de los gobiernos solo para mantener la guerra. Miserables, todos ellos estafadores. Es más, yo los invito a todos a que, ¿saben ustedes que nosotros pagamos un impuesto de guerra? ¿A quién cree que le pagamos el impuesto de guerra? Solo es una pregunta sencilla. ¿A quién cree que se la pagamos? ¿Quién se gastó ese $1 millón diarios? Yo no creo que se gastaron $1 millón diarios en estar comprando armas. Alguien se lucró, alguien se lo robó. Porque al pueblo no se lo dieron. Porque la gran mayoría estaba buscando huir. Si es que en la época de la guerra es cuando más personas buscaron asilo. En Estados Unidos, en Canadá, en Suecia y en Australia y en otras partes del mundo. Pero es tiempo de que despertemos y que todas esas mentiras que nos dijeron de los acuerdos de paz, que el pueblo unido, etcétera, etcétera, no existieron nunca. Los acuerdos de paz fueron una farsa. ¿Por qué? Porque la cúpula del FMLN utilizó la guerra para sacrificar a miles de salvadoreños y los acuerdos de paz para poder llegar al poder y enriquecerse. Maldito, vean usted qué planteamiento de lujo que hace esta cuenta, porque este es un planteamiento de lujo. ¿Por qué la cúpula del FMLN utilizó la guerra para sacrificar a miles de salvadoreños? Y los acuerdos de paz los utilizó para llegar al poder y enriquecerse. Malditos. Ahora sí, las verdades, dice, los verdaderos acuerdos en estos grupos, FMLN y Arena, se pactaron debajo de la mesa y con la constitución que se niegan a reformar. Una ley que les brindó facilidad de corrupción e impunidad. 30 años después, vimos los resultados de un país empobrecido y lleno de violencia. Usted, después de los acuerdos de paz, ¿realmente usted ha tenido paz? No hemos tenido paz, y es más, pareciera ser que la guerrilla lo que hizo fue mutar prácticamente en las maras y las pandillas. Aquí están 100,000 muertos para que terminaran agarrados de la mano. Ahí los puede ver. Y son estas cosas las que yo estoy convencido que hay que reescribir la historia en El Salvador. Y ese tipo de visiones somos las que tenemos en la casilla número 4 de Gana San Miguel en la nueva revolución. Que se cuente la historia como fue. No esa mentira que todos tuvimos que estudiar desde bachillerato, porque no sé si usted la estudió en bachillerato. Hay detalles en la universidad también que te empiezan a contar de esto. En aquel entonces habían materias que se llamaban como realidad nacional, etcétera, etcétera, o sociedad, y así se titulaba en distintas universidades en El Salvador. En el extranjero también estudiamos parte de la historia de El Salvador con otra visión, pero lo importante es que se cambie esto. El problema va a ser que este discurso, los acuerdos de paz, probablemente generaciones que ahorita están naciendo pueden ser engañadas si nosotros no escribimos la historia tal cual y como fue.
Por esas mismas razones, había muchos niños todavía desfilando por el 15 de septiembre creyendo que hay independencia cuando no la tenemos. Es necesario cambiar los contenidos educativos y que se cuente la historia como es. No como Arena le parece o como el FMLN le parece, sino los resultados de esta. Muchas gracias por todo y esta es la nueva revolución de El Salvador.